Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender, o más bien les voy a mostrar, una forma en la cual pueden utilizar Comfy UI gratis. Sí, completamente gratis. Aunque déjenme decirles que tiene algunas limitaciones. Pero empecemos de una vez. La plataforma en cuestión donde pueden utilizar Comfy UI es roncomfy.com. El enlace se los dejaré en la descripción del vídeo. Utilizarlo es bastante sencillo. Ya en la página van a presionar en Get Started for Free y van a crear una cuenta con su cuenta de Google. Sencillo. Una vez que se creen su cuenta estarán en esta página que ustedes ven aquí. Creo que ya lo notaron que tenemos varios workflows. O en otras palabras, todos estos nodos que ya están preestablecidos y que nos permiten realizar diferentes tareas. Por ejemplo, el cambio de rostro, el Add Detailer para los rostros, Animate Div más Control Net más Automask. Todos estos workflows que lo podemos utilizar gratuitamente. Pero claro, aquí también tienen la opción de utilizar una máquina privada. Por este precio que ven aquí van a tener 24 GB de VRAM. Si ustedes realmente necesitan trabajar con Comfy UI, pues pueden alquilarse esta máquina privada. Pero si ese no es el caso y si es que quieren probar solamente algunos de estos workflows, lo pueden hacer de forma gratuita. Por ejemplo, este que vemos aquí, que es uno de los más populares para transformar videos normales a anime. Para eso vamos a dar clic en Run Workflow. Y aquí tenemos las limitaciones que nos trae utilizar una máquina pública. No son tan lapidarias, así que lo podemos soportar. Así que presionamos en Public Free. Y ya lo ven, aquí tenemos nuestro espacio de trabajo. Tenemos todos los nodos y todos los parámetros ya establecidos. Bastante conveniente porque no tenemos que manejar absolutamente nada. Específicamente este workflow lo que hace es convertir videos como este que ven aquí, aplicar una máscara y transformarlo en esta clase de vídeos. Pero ¿qué dicen si lo probamos con un vídeo nuestro? Para ello vamos aquí al principio y presionamos en Choose Video. Como ejemplo yo tengo este vídeo que ven aquí, un muchacho bailando. Ahora claro que tenemos que modificar nuestro prompt que está por aquí. En el prompt negativo de la misma manera, aunque aquí veo que no hay nada que podamos cambiar. Así que lo vamos a dejar como está. Acá tenemos otros parámetros. Si es que no saben utilizarlo, les recomiendo que no modifiquen nada. Pero bueno, con todo eso listo, vamos a dar clic en QE Prompt. Ahora, aquí viene la limitación, porque la generación de este vídeo va a tardar bastante. Pero como pueden ver, estoy en una fila de espera de 455. Así que creo que mi resultado estará dentro de varios minutos o quizás horas. Es lo que les decía en un principio, las limitaciones que tenemos al utilizar una máquina pública. Pero mientras tanto, veamos los otros workflows. Esta vez algo sencillo como la generación de vídeos, que es esta. Y como pueden ver, aquí tenemos otro workflow. Si se fijan bien, es totalmente diferente al que vimos anteriormente, pues esta solo nos permite generar vídeos. Aquí tenemos un prompt y un prompt negativo. Esto fácilmente lo podemos modificar, por ejemplo, en vez de conejo ponemos un perro. Y damos clic en QE Prompt. Y como en el caso anterior, esto va a demorar bastante. Como ven aquí arriba estoy en una lista de espera de 457. Pero aquí les tengo un pequeño secreto. Hace algunos días atrás lo estuve utilizando y no estaba tan concurrido, porque lo estaba utilizando muy de mañana antes de ir al trabajo. Así que a eso de las 6, 7 o 8 de la mañana, esta plataforma no está tan ocupada, así que pueden aprovechar en generar sus vídeos. También me dijeron que durante la madrugada no hay mucho tráfico, así que pueden probarlo. Pero en fin, queridos amigos, eso es lo que quería mostrarles. Sé que esto de Comfy UI les puede parecer un poco complicado, pero por el momento es lo que tenemos. Y es la mejor forma de generar esta clase de vídeos o animaciones que tenemos aquí. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. No se olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Hasta la próxima.